Amén, hermanos, les invito ahora, permaneciendo de pie, a ir a la palabra de nuestro Dios. Iremos al Evangelio según San Lucas, al capítulo 19. Evangelio según San Lucas. Capítulo 19. Versos 41 al 44. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versos 41 al 44. Dice la palabra de nuestro Dios. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Tengamos un momento de oración. Padre amado, gracias por las hermosas bendiciones que hasta aquí nos has dado, oh Dios. Al poder estar aquí, oh Padre, al poder elevar estos cánticos de alabanza a tu nombre. Te damos gracias por ello, oh Padre, y te damos gracias ahora por esta tu santa palabra, y rogándote, Padre, como siempre lo hacemos al llegar a esa hora, que lo podamos hacer a través de la iluminación, el discernimiento, la guía del Espíritu Santo. Sí, Padre, cuánto te necesitamos en un tiempo como este, buscando tu rostro con acción de gracias y con el perdón de nuestros pecados, en el nombre, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pueden sentarse. Bien, mis hermanos en Cristo, estamos comenzando a celebrar la semana del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Se le ha llamado a este día la entrada triunfal. Y de hecho, en sus Biblias están estas porciones bajo el subtítulo La entrada triunfal. Y de hecho, mis hermanos, fue la entrada triunfal yo le llamo la entrada de la agonía suprema, porque realmente eso fue lo que sucedió. La entrada de la agonía suprema. Dice en la Escritura: y cuando llegó cerca de la ciudad, lloró sobre ella. Se nos dice que la vista de Jerusalén desde el monte
de los Olivos ofrecía un agudo contraste con la disposición de ánimo del Maestro. El magnífico templo, los palacios y jardines de los judíos opulentos y el gran muro que rodeaba la ciudad ofrecían una visión de belleza y esplendor. Agregado a esto, mis hermanos, estaban los recuerdos del glorioso pasado, de la historia sagrada de más de 1000 años. Pero quiero decirles que esto o esta impresión solo provocó lágrimas en el Señor. Él vio lo que otros o a otros no les era dado ver, la inminente destrucción de la ciudad. De hecho, en Mateo capítulo 24, Él predijo la destrucción de la ciudad que se llevó a cabo en el año 70, donde ciertamente no quedó piedra sobre piedra. Pero mis hermanos, ¿sería esto lo que realmente conmovió el corazón del Señor? ¿Que la ciudad iba a ser destruida? Pensando en esto, fui al texto que se encuentra aquí mismo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, verso 34, donde escuchamos las palabras del Señor: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Yo pienso, mis hermanos, que eso era realmente lo que estaba en la mente y el corazón del Señor. Es que el pueblo que Dios escogió para manifestarse hayase caído en una religión legalista y no realmente en una comunión real y personal con el Dios que los había sacado de Egipto. Aquí, en ese texto que acabo de mencionar, Jesús derrama su amarga agonía del amor rechazado. Y recordamos lo que dice el Evangelio de Juan: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La amargura de su tristeza muestra que aunque su amor fue rechazado, mis hermanos, ese amor no ha menguado. Su amor es inmutable. Y esto, mis hermanos, lo podemos palpar, lo podemos sentir en esas primeras palabras sobre el monte Calvario, clavado en la cruz. Cuando miró a la multitud que gritaba y gritaba: crucifícale, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué clase de amor, mis hermanos? Digo, amor inmutable. Jerusalén estaba sin esperanza, no porque Cristo se alejara de ellos, sino porque, fíjense en esto, agregó allí el Señor: no quisiste. Literalmente, ellos no quisieron lo que Él les ofrecía. Y quiero decirles que el Dios del cielo no va a forzar su atención sobre nadie. Este verso
42. Dice ahí el Señor: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Y conocemos nosotros realmente lo que es para nuestra paz. Espero en el Señor que sí, y que en efecto esto sea una realidad en nuestras vidas. Oh, si tú conocieses lo que es para tu paz, si hubieses podido aprender las condiciones de las cuales dependía su paz. ¿Y cuáles son esas condiciones, mis hermanos? Digo, ¿cuáles son esas condiciones para el ser humano poder experimentar la paz de Dios en sus corazones? Mis hermanos, estas condiciones son el arrepentimiento. Digo, el arrepentimiento. Y el ser humano está llamado a arrepentirse, porque ciertamente es el pecado nuestro, el que clavó al Señor Jesucristo sobre el monte Calvario. El arrepentimiento y la aceptación de Jesús como Salvador y Señor. Pero dice aquí la Escritura: mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Por qué estaba encubierto de sus ojos? Mis hermanos, por el pecado, el prejuicio, la justicia propia, la obstinación. Y quiero decirles que ese es el ser humano de nuestros tiempos, y ese ha sido el ser humano a través de los tiempos. Es el pecado lo que produce la ceguera. Es el pecado lo que produce los prejuicios. Y cómo estaban llenos ellos de prejuicios. Y la obstinación en establecerse bajo su justicia propia. Digo, y esta es la tendencia del ser humano: establecerse bajo su justicia propia. Y al establecerse bajo su justicia propia, entonces conforma al Dios del cielo a sus pensamientos. Ese es el ser humano. Y por eso es que vemos y contemplamos todo lo que está sucediendo, especialmente en este tiempo donde predomina el pecado y donde hemos llegado al momento donde a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo, y tratan de conformar, ¿no?, al Dios del cielo en cuanto a su amor para cubrir todas estas cosas. ¿No es así, mis hermanos? Entró el Señor a Jerusalén y la multitud le recibió con cánticos de alabanza. Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, dijeron: este es el Cristo. Ese es. Pero ¿dentro de qué contexto, mis hermanos? Quiero decirle que el término Hosana quiere decir salva ahora. Y se nos dice que tal parece que esta palabra pasó a ser una alabanza en lugar de ruego, aunque originalmente fue un clamor pidiendo ayuda. Digo, fue un clamor pidiendo ayuda. Fue el clamor del pueblo cuando Jesús hizo su entrada a Jerusalén. Sí, le estaban reconociendo como el Mesías,
pero el Mesías que ellos habían fabricado en su mente. El Mesías que venía para exaltarlos a ellos, para bendecirlos a ellos. No el Mesías que estaba prometido en Génesis, cuando el Dios del cielo le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Por eso fue, mis hermanos, que a la mitad de la semana, cuando les dijo: mi reino no es de este mundo, ahí vino el rechazo. Y 4 días más tarde, muchos en esta multitud estaban gritando: crucifícale. Dice el capítulo 29 del libro del profeta Isaías, el verso número 13: este pueblo, y escuchen bien, mis hermanos, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que se les ha sido enseñado. ¿Oyeron esto? ¿Está pasando esto en nuestro tiempo? ¿Está pasando esto en este tiempo de la gran apostasía? Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y les digo y les recuerdo de nuevo que donde se esté presentando el Evangelio de la nueva era, donde se esté presentando, mis hermanos, el Evangelio que no está centrado en la persona del Señor Jesucristo, sino que está centrado en el bienestar del ser humano. Donde quiera que se esté presentando un Evangelio puramente terrenal, proyectado hacia la prosperidad material y la sanidad física, esto es terrenal, mis hermanos. Esto no es celestial. El Dios del cielo tiene poder para mantener nuestras vidas como Él ha prometido. Si buscamos su reino primero y su justicia, Él va a añadir todo lo que necesitamos. Y tiene poder para sanar este cuerpo físico, pero este cuerpo físico es un cuerpo de muerte. Esto es algo temporal. Esto lo hizo el Señor durante su ministerio terrenal, mis hermanos en Cristo, como demostración de quién era Él y de dónde vino. Como mostró el poder sobre la naturaleza y como mostró el poder sobre las fuerzas satánicas. Pero el Evangelio que Él vino a establecer es un Evangelio celestial, mis hermanos. Un Evangelio espiritual, no carnal. Sí, muchos se reúnen con su boca, se acercan a Dios y con sus labios le honran, pero su corazón está muy lejos de la realidad del verdadero Evangelio y de la verdadera comunión con el Dios del cielo. Sí, mis hermanos, le he llamado la entrada de la agonía suprema. La entrada de la agonía suprema. ¿No entró el Señor llorando?
Él sabía que no lo estaban recibiendo como lo que realmente Él era en sí. No había tal victoria, mis hermanos. Y no había ese tipo de triunfo. Iba a haber otro tipo de triunfo, el triunfo supremo, el triunfo eterno. Pero ciertamente fue la entrada de la agonía suprema. ¿Lo recordamos? En Getsemaní. ¿Qué clase de momento, mis hermanos? Cuando el Señor allí en el huerto de Getsemaní se ve ya sobre la sombra de la cruz. Y el significado que esto iba a tener para su vida. Y en cuanto a su experiencia con su Padre Celestial. ¿Por qué nos dice Lucas, el médico amado, que su sudor estaba impregnado por su sangre? La ciencia nos dice que esto ocurre en un ser humano donde hay, mis hermanos, una situación de carácter emocional extremadamente aplastante. Esto puede ocurrir. Los vasos sanguíneos dentro de las glándulas sudoríparas se rompen y se mezcla la sangre con el sudor. Mis hermanos en Cristo, Él deseaba que pasara esta copa de Él. Y no era este sentir basado en los maltratos físicos y aún la muerte que iba a sufrir, los clavos que iban a penetrar sus manos y sus pies, o la lanza que iba a atravesar su costado, o la corona de espinas que le pusieron sobre su cabeza, o las bofetadas que le dieron en el patio de Caifás. No, mis hermanos, la angustia no era causa de eso. La angustia, la agonía del Getsemaní tiene su final expresión en la cuarta palabra, sobre el monte Calvario, sobre la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué clase de precio, mis hermanos? El Santo Hijo de Dios fuese revestido de nuestro pecado. Y a causa de esto se establece la separación entre el Padre y Él por primera vez de eternidad a eternidad. ¿Qué clase de dolor, mis hermanos? No solamente sentir sobre sí mismo la inmundicia nuestra, sino la separación del Padre Celestial. Por eso, mis hermanos, no le llamo la entrada triunfal, le llamo la entrada de la agonía suprema. Con todo respeto a lo que está establecido y ¿no? Esto es, mis hermanos,
Qué hermoso es, mis hermanos, cuando lo oímos pronunciar esa última palabra, consumado es. Esta es la palabra de victoria, mis hermanos. Ese es el verdadero triunfo que se llevó a cabo. Digo, ese es el verdadero triunfo que se llevó a cabo. No el ser recibido como el Cristo que realmente no era. Este es el verdadero triunfo. He hecho la obra, he acabado la obra. Y el llamado de Dios entonces es este, mis hermanos. ¿Recuerdan el texto en Isaías capítulo 45, verso 22? Miradme a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Miradme a mí. Y podemos mirarlo a Él a través de la persona de su Hijo. Él se reveló a través de la persona de su Hijo. Por eso dijo el Señor, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y si fuese levantado, a todos atraeré a mí mismo. ¿Y recuerdan el texto de nuevo? De Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Qué día tan glorioso, mis hermanos, el día de Pentecostés. Digo, qué día tan glorioso, porque precisamente esto fue lo que sucedió, mis hermanos. ¿No? Dice aquí Zacarías, dice aquí el Padre Celestial, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. ¿Recuerdan, mis hermanos, el texto que siempre he dicho es el corazón de toda la Escritura? Evangelio según San Juan capítulo 3 verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Dice, llorarán, mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Digo, el día glorioso de Pentecostés, esta fue la experiencia. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pedro le dijo a aquella multitud: sepa pues toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo? Al oír esto, se cumple lo que dice el texto de Zacarías en sus vidas. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis la vida nueva que el Hijo de Dios llevó a cabo y logró sobre el monte Calvario. Sí, mis hermanos. Por eso dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, ahí es donde ocurre el nuevo nacimiento espiritual, sin el cual nadie tiene entrada en el reino de Dios. ¿Recuerdan las palabras del Señor a Nicodemo? ¿Qué es necesario que yo haga?, preguntó Nicodemo, para heredar el reino de Dios.
de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu, y el agua es la palabra purificadora. Esta palabra que está dada para convencer a través del poder del Espíritu Santo al ser humano de justicia, de juicio y de pecado. Para convencerlo, para que alce sus ojos al monte Calvario y vea al Salvador crucificado. Y que en efecto ve allí el efecto de su pecado. Sí, mis hermanos. La entrada de la agonía fue la entrada que llevó al Salvador a la victoria suprema. Y esa agonía que Él tuvo que sufrir es la que trae reposo, paz a nuestros corazones. Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Él es nuestra paz, mis hermanos. Él es nuestra paz. Este, mis hermanos, es el Evangelio. Este es el verdadero Evangelio. Sí, mis hermanos. La celebración en nuestra mente y en nuestros corazones tiene que comenzar a través de la experiencia de un corazón contrito y humillado. Brotando de lo más profundo de nuestro ser el agradecimiento para con nuestro Dios, para con nuestro Cristo. Yo no sé, mis hermanos, cuál ha sido la experiencia de cada uno de ustedes, pero conozco la mía. Y cuando me llegó el mensaje de salvación a la mente y descendió al corazón, hubo agradecimiento. El agradecimiento que brotó el arrepentimiento y la aflicción al contemplar a mi Salvador sufriendo por mí sobre el monte Calvario y pudiendo decir: qué clase de amor, qué clase de compasión. Mis hermanos, cuando esto sucede, entonces ese amor y esa compasión es lo que tiene que regir nuestras mentes y nuestros corazones y hacernos procurar esa preciosa santidad de Dios.
y andar y caminar con Él en espíritu y en verdad, y poniendo nuestros ojos en esa esperanza que nos aguarda, poniendo nuestros ojos en nuestro Redentor. Y sí, mis hermanos, podemos caminar sobre esta tierra con una sonrisa en nuestros labios, producto de la dulce experiencia de saber que ahora soy un hijo de Dios. Dios les bendiga. Vamos a escuchar el cántico final, cántico de invitación. Presentando la exhortación y la apelación a responder al llamado de nuestro Dios, de nuestro Cristo, a responder al amor de nuestro Dios, de nuestro Cristo, de responder al toque del Espíritu Santo, el cual trae estas verdades a nuestras mentes y a nuestros corazones. Si hay alguna persona aquí en esta hora que todavía no conoce la salvación de Dios, quiero decirle que en efecto no, y recordarles o traerles a su mente lo que dice la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, verso número 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo que se establece allí en la carta a los Romanos: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él es el camino a la salvación, no hay otro. Hechos 4:12, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es la fe puesta en Él. Digo, la fe puesta absolutamente en Él. Y así lo dijo Él claramente: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es a través de Él que podemos llegar al lugar santísimo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso número 5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es la fe y la entrega al Señor. Oh, conocer lo que es bueno para nuestra paz. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Vivamos esta experiencia, mis hermanos, y si entendemos bien lo que se ha declarado hoy aquí, y mirando y contemplando al Señor entrando a Jerusalén, como les he dicho, es la entrada de la agonía suprema. Esto debe de mover nuestros corazones para establecerlo a Él como la prioridad de nuestras vidas. Y el anhelo. Y sí, mis hermanos, que nuestro anhelo fuese conforme a lo que fue el anhelo del Señor. Él menospreció el oprobio, como dice la Escritura, por traer gozo al corazón del Padre. Y caminando hacia el huerto de Getsemaní, lo oímos: Padre, te he glorificado en la tierra, ahora glorifícame con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ese debe ser el anhelo nuestro. Y espero que permitamos
al Espíritu Santo, que en efecto sea Él el que haga un profundo análisis de nuestras vidas y de dónde estamos. Conforme al llamado de nuestro Dios. Y respondamos: sí, mis hermanos, con corazones rendidos a su llamado. El anhelo de ser verdaderos siervos del Dios del cielo, de nuestro Cristo, verdaderas siervas del Dios del cielo y del Señor Jesucristo. Vamos a invitarle que venga acá al frente, así como sienta en su corazón y como el Señor y el Espíritu del Señor desea hablar. Y si todavía no ha recibido esa salvación que llevó a cabo y obró sobre el monte Calvario, recíbalo hoy. Le invitamos para que venga aquí al frente y lo declare. Así lo exige Él. Él murió públicamente por nosotros, y una muerte vergonzosa. Y Él dice en su palabra: el que me declare delante de los hombres, yo le declararé delante de mi Padre que está en los cielos. El que me niegue, yo lo negaré. Esta es la oportunidad. No sabemos lo que será mañana. Este es el tiempo agradable. Este es el tiempo que el Dios del cielo nos está concediendo. Si hay alguna necesidad, la puede traer ahora. Y sí, mis hermanos, si hay necesidad de arrepentimiento, de renovación espiritual, este es el momento. Ese es. Mientras se escucha el cántico, invitación, aquí le esperamos. Aquí le espera el Señor. Puestos de pie, aquí le esperamos. Llame de alzar.
Bueno, espero que se sientan tan cerca que puedan cerrar sus ojos y estirar la mano y casi sentir que están tocando el trono de la gracia de nuestro Dios. Espero que sea así, Pero recuerden que que ese acercamiento sea un acercamiento real, tenemos que andar conforme a sus mandatos y en íntima comunión con Él. Tengamos un momento de oración. Padre amado, gracias por este tiempo. Gracias por los cánticos y gracias por tu palabra. Ella es sanidad para nuestras vidas, oh Dios. Reposo para nuestros corazones. Gracias, Padre. Qué hermoso poder sentirnos depositados allí en tus manos de amor. De ese amor inmutable, de ese amor eterno. Te damos gracias por ello. Te doy gracias, Padre, por estas hijas, los tuyos que han pasado al frente. Bendícelas, Señor. Fortalece sus corazones. Oh Padre, conforme al clamor que se está levantando delante de tu presencia, oh Dios. Así te ruego, Padre, te rogamos que obres misericordia en sus vidas y en la vida de aquellos por los cuales se están clamando en esta hora. Oh Dios, te ruego que bendigas a la congregación. Esta congregación es tuya, oh Dios. Y Padre amado, pues te ruego que los bendigas a todos y que bendigas a cada uno de nuestros hogares. Como siempre, Padre, te rogamos que la bendición tuya repose sobre todos nuestros hijos, sobre nuestros nietos. Oh Padre, que todos estén bajo la sombra de la cruz, impregnados por el poder de esa sangre preciosa. A la experiencia de esa nueva vida que experimentamos cuando nuestro Cristo llega a nuestros corazones a través de la presencia del Espíritu Santo. Te damos gracias por ello, oh Dios. Qué dulce es sentir nuestras manos depositadas en tus manos, oh Padre. A pesar de las circunstancias, el caminar, Padre, a través de este mundo, oh Dios, es dulce. Cuando pensamos, oh Padre, que en efecto ha sido de tu mano, llegaremos un día a nuestro hogar eterno. Allí donde no habrá más lágrimas, donde no habrá más dolor, más separación, o más muerte, o más aflicción. Te damos gracias, Padre, por ese amor. Bendito seas. Padre amado, que podamos salir de aquí con ese reposo en nuestros corazones, con la determinación de servirte, oh Dios, de glorificar tu nombre. Buscamos tu rostro, lo hacemos con acción de gracias, oh Padre, y con expectación de lo que vas a hacer en nuestras vidas. En el nombre precioso, oh Dios, en el nombre
de aquel delante del cual un día tendrá que doblarse toda rodilla y confesar que Él es el Señor. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga. Salúdense.